utilizar mucho, ¿verdad? Donde básicamente acá se coloca el dominio, acá se coloca el dominio y acá el resultado. Y lo que básicamente da a entender esto es que el dominio es el espacio muestral y el resultado es un número real. Quizás un poco más adelante vemos más claro a qué hace referencia esto, ¿verdad? A qué hace referencia esto de acá. Generalmente, la variable aleatoria, que decíamos es una función, se representa con letras mayúsculas. Letras mayúsculas. Según el texto que utilicen, puede aparecer la letra X mayúscula para representar eso que vamos a conocer como variables aleatorias. Y la letra minúscula para el valor. La letra minúscula para el valor. O sea, y como lo vamos a ver más adelante, vamos a asociar esto con probabilidad. La variable la representamos con la letra X y el valor que se le asigna a la variable con la letra minúscula. Las variables se pueden clasificar en discretas y continuas. Básicamente, la idea de discretas y continuas está asociado cómo puede hacerse o cómo se puede obtener ese valor real que mencionábamos previamente. De manera inicial, una variable discreta se suele decir que es una variable que toma un número finito o infinito. Bueno, cuando hablamos de finito o infinito, pues creo que se entiende que podemos decir cuántos son los valores y cuántos no. Y aquí hay un término que se suele utilizar mucho, numerable. La idea de numerable es que los podemos contar. O sea, básicamente son conjuntos en los cuales podemos contar, recalco el término, contar los elementos que va a representar esa variable. Para el caso, se suele decir que los números naturales son un conjunto numerable, porque de alguna u otra forma podemos contar los elementos. Es infinito, porque eso va hasta infinito. Los dígitos son un número numerable, porque podemos contarlos, pero los dígitos es un conjunto finito, de 0, 1, 2, 3, 4, llega hasta 10. Entonces, ese es un conjunto finito. La variable puede tomar conjunto, o puede ser un conjunto finito o un conjunto infinito, ¿verdad? Y la idea es que lo podemos contar. Para ilustrarlos, el número de hijos de una familia. O sea, nosotros podemos contar cuántos hijos tiene una familia. Puede que tenga 3 hijos, puede que tenga 5 hijos, puede que no tenga hijos. Lo que podemos es contarlos. La idea de numerables es que los podemos contar. Pero hay casos, también algo así, la punta, el número que sale a lanzar un dado. Aquí lo que contamos es la cantidad de puntitos que representa la cara superior. Un puntito, número 1. 4 puntitos, número 4. Entonces la variable podría ser esto de acá. Hay un experimento, hay un espacio muestral. A cada elemento del espacio muestral le asignamos un número. En el caso de la variable discreta, ese número lo podemos contar. Contar, recalco en el término contar. Y hay otro tipo de variable que se conoce como variable continua. En la variable continua, el conjunto de números forzosamente es infinito. Forzosamente es infinito. O sea, no podemos decir cuántos son. Y generalmente se suele utilizar el término no numerables, es decir, no los podemos contar. Y muy asociado con la variable continua son las mediciones. Mencionábamos antes, variable aleatoria, discreta es numerable, ¿verdad? Es numerable, ¿verdad? Eso es numerable. La variable continua, la variable es no numerable y generalmente suele darse en intervalos. Vamos a ver, al menos hoy, las propiedades o qué debe de cumplir lo de las variables aleatorias, ya sea discreta o en su defecto continua. Ejemplos de variables aleatorias. Tiempo de vuelos entre 2 ciudades, Tegucigalpa y Roatán.
El tiempo es una variable aleatoria continua. El tiempo no lo contamos, o sea, no contamos tiempo, sino que lo medimos. Con las variables aleatorias continuas, lo están más asociadas con mediciones. La presión en las llantas, en un carro, la llanta de un carro, tiene ciertas unidades. La presión es otra unidad, perdón, es otra variable continua porque la medimos, no la contamos. Las definiciones que vamos a ver de manera inicial, comenzando con esta que vamos a conocer como función de probabilidad, hace referencia a variables discretas. O sea, todo lo que vamos a ver ahorita es referente a variables discretas. Posteriormente vamos a ver el caso continuo y la diferencia que existe entre cada uno de ellos en los términos que vamos a distinguir. Recordemos, en la discreta contamos, la variable sale de un conteo. En el caso continuo, la variable sale de una medición. La que vamos a conocer como función de probabilidad, caso discreto, se suele representar como P de X, generalmente P minúscula, es un valor que es una función, perdón, que a cada valor de la variable aleatoria le asocia la probabilidad. Si recordamos, hay un experimento, hay un espacio muestral, a cada elemento del espacio muestral le asignamos un número, variable aleatoria. Pues acá, a cada valor de la variable le vamos a asociar la probabilidad. Simbólicamente se suele expresar así. El dominio son los reales, el rango es la probabilidad, está entre 0 y 1. ¿Verdad? Y hay ciertas propiedades que se debe de cumplir. Hay un ejemplo un poquito más adelante donde quizás aclare esto de aquí. Este tipo de función, repito, es caso discreto, como es probabilidad, el resultado debe de estar entre 0 y 1, inclusive, o sea, pueden ser, tomarlos en cuenta. Los eventos, vamos a asociar esto con eventos, con aquel término que mirábamos previamente acá, son mutuamente excluyentes. Es decir, si es mutuamente excluyentes, la intersección entre ellos es vacía. Y la lista es exhaustiva. Es decir, que si son varios, la unión de todos deberá de ser el espacio muestral. Y con esto, la suma de las probabilidades deberá de ser igual a 1. Ok. Simbólicamente, lo mencionado atrás es esto de acá. Esto de acá. La probabilidad SP evaluada en un X y cualquiera debe de estar entre 0 y 1, inclusive, por eso puede ser el menor o igual en ambos extremos. Y la suma deberá de ser 1. Generalmente la variable aleatoria discreta, o son casos discretos, se suele tabular, expresarlos en tabla, como tenemos acá, expresarlos a modo de tablas. Y en esa tabla, bueno, puede ser en columnas, como lo tenemos hacia acá, hacia abajo, o puede ser en filas, tabulado, eso sí. ¿Qué se debe de cumplir? Pues que la suma de las probabilidades que cada uno de los P que aparecen acá, como son probabilidades, deberán de estar entre 0 y 1. La que tenemos numerada como condición 1 acá. La que tenemos numerada como condición 1 acá. Y la suma de las probabilidades debe de ser 1. Cuando se dice que es exhaustivo, es que todos nos da el espacio muestral. Aquí consideramos todo el espacio muestral. Y no pueden suceder dos al mismo tiempo. Ok. Dos ejemplos de dos funciones. Está el término función que no son de probabilidad. Repito, generalmente se suele tabular algo de esta manera. Si nos fijamos acá, bueno, me voy a la parte de abajo primero, a la parte de abajo. La suma de todos esos P es 1, o sea, cumple la segunda de las propiedades, aquella que la sumatoria debe de ser 1. Pero hay algo que no se cumple. Como son probabilidades, todos deben de estar entre 0 y 1. O sea, no puede ser negativa. Tampoco podría ser mayor que 1. Pues esta tabla no nos puede representar a nosotros una función de probabilidad. Un caso opuesto.
Acá tenemos que todas las probabilidades asociadas, acá se supone que este es el valor que toma la variable y es la probabilidad asociada. Todas las probabilidades son positivas entre 0 y 1, es decir, se cumple la primera de las condiciones, pero la segunda no. La suma no es 1. Entonces, por tanto, eso hace que esta tabla no nos represente una función de probabilidad. Okay. ¿Cómo encontramos esa función? Bueno, decíamos, me voy a la definición que mencionábamos al inicio. Hay un experimento asociado, hay un experimento. Recordemos que en ese experimento encontramos un espacio muestral. Consideré este porque para que me cupiese todo en la diapositiva, pues bastante sencillo. Hay un espacio muestral. Se supone que a cada elemento del espacio muestral le vamos a asociar un número real. Ese o eso que nos va a hacer la asociación es lo que vamos a conocer como variables aleatorias. Algo así. Número de caras que salen. Número de caras. Conteo. Recordemos que en el caso discreto es conteo. Número de caras que salen. Entonces, ¿qué valores podría tomar X? Se supone que para cada resultado del espacio muestral le vamos a asociar un número. Si consideramos el primero, este que dice C y C, partiendo que la moneda es cara escudo, ambos lados de la moneda, nos salen dos caras. Entonces el valor de X en este caso sería 2. Me voy al otro extremo. Si nos salen dos escudos, el valor de X sería 0. En tanto, los que están encerrados acá, como nos aparece una cara, X es 1. Eso es una variable aleatoria. La variable aleatoria es que a cada elemento del espacio muestral, el espacio muestral es acá arriba donde estoy colocando el cursor, y a cada elemento de ese espacio muestral le vamos a asociar un número. Un número. Se dice que es exhaustivo. Exhaustivo por el hecho de que sale 1, me refiero a los valores de X, o bien otro, pero no pueden salir 2 al mismo tiempo. A esto le vamos a conocer como variable aleatoria. Ok. Función de probabilidad. Bueno, la función de probabilidad decíamos, a cada valor de la variable le asociábamos su probabilidad. X, en este caso, toma el valor de 0, 1 y 2. Bueno, lo coloqué acá en columnas, hacia abajo. Y convenientemente, de forma ascendente. O sea, el menor valor que toma X, el segundo valor, y así sucesivamente. Cuando X tome el valor de 0, vamos a hallar su probabilidad. X lo obtenemos. Cuando X toma el valor de 0, perdón, lo obtenemos con un único resultado, que es cuando nos salga dos escudos. Entonces, cuando X es 0, es con este resultado único de acá. Entonces, es un resultado posible de 4. La probabilidad sería un cuarto. En decimal, pues lo conocemos, 0.25. De manera similar, X toma el valor de 1 de acuerdo a esto de acá. Hay dos posibles resultados que nos pueden dar una cara. Su probabilidad sería 2 sobre 4. 2 sobre 4. Probabilidad 0.5. Y cuando X tome el valor de 2, sería un cuarto. Esto es una función de probabilidad. ¿Qué debe de cumplir la función de probabilidad? Bueno, que como son probabilidades, todos deberán de estar entre 0 y 1, inclusive puede ser 1, y que la suma de los P, bueno, los P acá son los valores de las probabilidades, deberá de ser 1. No sé si estamos de acuerdo hasta acá. ¿Sí? Sí. Ok. Le repito, si hay algo, porque como no los logro ver, no puedo verlo, entonces si hay alguna duda de lo que voy explicando, pueden preguntar, cortar la presentación, ¿verdad? Sin ningún problema. Ok. Algo adicional. Este tipo de función se puede graficar. Y la gráfica es algo así. Me detengo con lo de la gráfica. Se dice que la función es puntual.
¿verdad? Que la función es puntual. Cuando X es 0, la probabilidad es 0.25. O sea, acá. Hubiera buscado otro color para el cursor. No sé si lo distinguen, ¿verdad? Cuando X es 0, la probabilidad es 0.25. Entonces, este punto de aquí. Cuando X es 1, o sea, cuando X es 1, perdón, su probabilidad es 0.25. Cuando X es 2, perdón, cuando X es 2, su probabilidad es 0.25. Graficamos el par ordenado, típicamente como lo hacíamos allá en matemáticas. El valor de X, el valor de Y. Graficamos un punto. Por eso se suele decir que es puntual. No sé si hasta el momento estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok, voy a hacer un tipo de preguntas ahora. ¿Puede X tomar el valor de -1? Olvidémonos, antes de que me contesten, olvidémonos de esto de acá, del espacio muestral. Enfoquémonos aquí, que X es número de caras que salen. Olvidémonos del espacio muestral. Solo en los valores que puede tomar X. Y hacía la pregunta así, ¿puede X ser igual a -1? No. No, ¿verdad? No. Bueno, entonces, si X es -1, ¿cuál es la probabilidad? Ok, lo supuse. Voy a cambiar la pregunta a algo diferente. Ok, ¿puede X tomar el valor de 3? 0. Correcto, correcto. Bueno, pero ya que he formado la pregunta, voy a hacer la pregunta de nuevo, cambiando el valor de X. ¿Puede X tomar el valor de 3? Nos podrán salir 3 caras con este experimento. No. No. Ese tipo de, como no pueden salir 3 caras, este es un evento imposible. Si lo vemos como eventos, es imposible, recalco en el imposible que no salgan 3 caras. Pues es un evento imposible. ¿Y cuál es la probabilidad de un evento imposible? No sé si lo recuerdan. 0. 0. Pero, entonces, X puede tomar el valor de 3. X, ok, hoy sí le agrego el término pueden. X puede tomar el valor de 3, pero su probabilidad sería 0. Entonces, quizás por acá estaría 3, pero su probabilidad es 0. ¿Estamos de acuerdo? Lo que graficaríamos ahí sería el par ordenado 3, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Puede X? Olvidémonos de esto de acá. Si X es un medio, ¿cuál sería su probabilidad? Sería más o menos así, que salen media cara. Medio raro, medio chistosa me da la expresión, que sale media cara para hacer acá. X un medio, gráficamente estaría como por acá. ¿Cuál sería su probabilidad? ¿No? 0. 0. Entonces, a la larga, lo que está sobre el eje X, son todos los eventos imposibles. Todos los eventos imposibles. X puede, si X es -1, si X toma un valor negativo, es un evento imposible. Si X está entre 0 y 1, no estoy diciendo menor o igual, entre 0 y 1, evento imposible, probabilidad 0. Entre 1 y 2, probabilidad 0. Es un evento imposible. Mayor que 2, evento imposible. Por eso se dice, y aquí sí voy a retroceder un poquitito rápido a algo, necesito ir acá, que el dominio son los reales. El dominio son los reales. ¿Verdad? No sé si lo vemos gráficamente, el dominio son todos los reales. Sucede que en algún caso el valor es su probabilidad, un evento imposible. No sé si el ejemplo está claro. ¿Sí? O sea, no solo son los puntitos, sino que también todo lo que está sobre el eje, en este caso el eje X. Graficábamos como una función normal, su dominio, los reales, no dice un intervalo, los reales. Y acá, la probabilidad asociada.
¿no? La vamos a conocer como función de probabilidad. Y se suele representar, damos caso discreto con la letra P minúscula, ¿verdad? Okay. Muy asociado con esto está lo que se conoce como función de distribución. Función de distribución. Generalmente, y este sí es un término que suelen confundir bastante, es que habla de función, el caso anterior, función de probabilidad, y esta se conoce como función de distribución, y es una probabilidad acumulativa. Es decir, no sé si estamos de acuerdo en el hecho que cuando decimos acumulativa es que vamos sumando, y se suele definir como la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual al valor de X. Al valor de X. De nuevo, el dominio son los reales, y acá lo que tenemos es el rango, la probabilidad. La probabilidad. Aquí creo que me faltó algo. Me faltó algo acá. Bueno, espero que más adelante aparezca. Ok. Esto es lo que tuvimos en el caso anterior. Esto es lo que teníamos en el caso anterior. Me refiero a, estoy retrocediendo un poquitito, la función y su gráfica. Función de probabilidad. Función de probabilidad. Esto lo llevé a la nueva página. Convenientemente, me resulta más adecuado colocarlo así primero. ¿No? Me refiero primero al gráfico y después su tabla. Aunque gráficamente, pues el gráfico sale de la tabla. Bien, como dice que es probabilidad acumulada, lo que se suele hacer es, permítame, ando buscando algo acá. Lo que se suele hacer es sumar la probabilidad desde aquí hasta allá. En ese sentido, o sea, sumamos probabilidad desde menos infinito hacia acá. Se suele decir que es probabilidad, como aparece acá en la definición, probabilidad acumulada. Sumamos las probabilidades desde aquí, y como una especie de barrido hasta que consideremos todos los valores posibles de X, ¿verdad? Hasta que consideremos todos los valores posibles de X. Okay. Nos queda algo así. Ok, en ese algo así me voy a detener. En ese algo así me voy a detener. Antes de explicar cómo sale la gráfica, dos cosas. En el caso de arriba, la gráfica es lo que está en rojo. Lo que está en rojo. En el gráfico de abajo, que es la acumulada, acá tenemos P de X, es probabilidad. Acá es distribución, es acumulada. El gráfico es lo que está en rojo. Y se supone, bueno, se supone, es muy cierto, que vamos sumando todas las probabilidades acá. Vamos sumando todas las probabilidades acá. Entonces, démosle valores a X y sus probabilidades son las que sumamos. Le damos valor a X y sus probabilidades las que sumamos. Imaginémonos que estamos acá donde tengo el cursor ahorita. La probabilidad ahí es 0. Adelanto un poquitito, la probabilidad ahí es 0. Adelanto otro poquitito, la probabilidad ahí es 0. Adelanto otro poquitito, la probabilidad ahí es 0. Sumamos todas las probabilidades. El valor de esa suma, ¿a qué será igual? A 1. No, mijo. Uno. Estoy considerando de lo que de aquí. Acá. O sea, es decir, le voy a dar valores a X. Okay. Es igual a 0. Igual a 0. Imaginémonos, gracias. Imaginémonos que X es menos 3. Probabilidad de 0. X es menos 1. Menos 2. Probabilidad 0. X es menos 1/2. Probabilidad 0. X es menos 0.1. Probabilidad 0. Si sumamos todas esas probabilidades, la suma de esas probabilidades, ¿cuánto sería? A esa era la referencia. 0. 0. Entonces, Ahí sí, 0. es 0. Sí. No sé si ahora sí está claro. 0. Entonces, es la parte de acá. Permítame, cuando mencionaba que me hizo falta algo, hacía referencia a algo así. Pero solo permítame. Imaginémonos que el X está aquí.
Imaginémonos que el X está aquí. Que tenemos un X acá. Y sumamos probabilidades. Ya, sumamos probabilidades. Bien. Como antes, comenzamos. Si X es negativo, menos 3, la probabilidad es 0. Menos 2, la probabilidad es 0. Menos 1, la probabilidad es 0. Si X es 0, la probabilidad es 0.25. 0.25. Lo sumamos. Acá, X es 0.1. X es 0.2. X es 0.3. Esas probabilidades son ceros. ¿Cuál sería la suma de esas probabilidades, de todas las probabilidades anteriores? 0.25. Entonces el que aparece acá en el gráfico. 0.25. No sé si lo logran ver. 0.25. La gráfica se asemeja. Bueno, no es que se asemeja. Es un tipo de aquellas que nos enseñaban allá de menor entero sería este, ¿no? El menor entero, porque incluye el límite inferior. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ok. Imaginémonos ahora, perdón, adelanté. Imaginémonos ahora que el X está acá, que el X está aquí, entre 1 y 2. Que el X está ahí entre 1 y 2. Y como antes, sumamos todas las probabilidades anteriores. Esa suma que será igual. 0.75. 0.75. Porque acá sobre el eje las probabilidades son ceros. Acá hay un punto 25. Acá las probabilidades son 0. Acá hay un punto 0.5. Entonces, hasta el valor de X. Imaginando lo que está sobre donde se encuentra el curso, todo lo acumulado es 0.75. Entonces, si X está entre 1 y 2, sin incluir el 2, notemos que aquí está, la probabilidad acumulada es 0.75. Y así, si estamos por acá, la probabilidad acumulada, ¿cuánto sería? 1. 1, ¿verdad? Que es lo que aparece acá en el gráfico. No sé si estamos de acuerdo todos. Sí. Sí. Aquí sí me faltó colocar aquello de que es probabilidad de que X sea menor o igual que X. Hasta ahorita siempre le encuentro errores. Y eso que lo revisé varias veces. Ok. Entonces la probabilidad es algo así. Si X es menor que 0, si X es menor que 0, menor, no incluye la igualdad. Menor que 0, la función es 0. Lo que tenemos aquí. Si X está entre 0 y 1, incluye el 0 acá, hasta valores un poquitito menores que 1. La probabilidad acumulada es 0.25. Y así, entre 1 y 2, incluyendo el 1, la probabilidad acumulada es 0.75. Y si es mayor o igual que 2, la probabilidad acumulada es 1. Generalmente, este tipo de función es una función seccionada. No sé si el ejemplo está claro. Bueno, espero que Sí, está claro. Ok. Hay 3 propiedades que se deben de cumplir. Este tipo de distribución, hay 3 propiedades que debe de cumplir. En menos infinito debe de ser 0, o sea, por acá quizás, debe de ser 0, si nos vamos a la gráfica. En más infinito deberá de ser 1, y siempre es creciente. Siempre es creciente. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Y Ok, acá hay algo. Aquí hay algo. Entonces, aquí sí necesito la ayuda de ustedes porque a ver si lo logran ver. Aquí hay algo. Generalmente, el problema está hecho en este sentido. O sea, está hecho en este sentido. Lo que vamos haciendo es sumando probabilidades. Lo que hemos hecho es sumar probabilidades. Antes de 0 no había nada. Entonces la probabilidad es 0. Entre 0 y 1, o sea, consideramos la igualdad la tabla está en columnas. De arriba hacia abajo, en forma ascendente.
Entre 0 consideramos este cerrado, este abierto. Entre 0 y 1, la probabilidad acumulada es 0.25. Entre 1 y 2, considerando cerrado el 1, me refiero al intervalo, abierto en 2, la probabilidad acumulada es esta, porque es acumulada. Y de 2 a infinito, la probabilidad es toda, es 1. Entonces, a la larga, espero que lo logren ver, no es tan necesario el gráfico. De acá lo podemos sacar. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, ok. Ahora veamos al revés. Ahora veamos al revés. Como de aquí podemos obtener esta en sentido opuesto. ¿Qué hacíamos previamente? Sumábamos. Sumábamos. ¿Qué creen que tenemos que hacer al revés? Al revés. ¿Qué tendríamos que hacer? Restarle a 1 la probabilidad. El 1 no, restar sí, pero restarle el 1 no. Y vamos a ver por qué no. Pero sí, o sea, si antes sumábamos, ahora lo que tendríamos que hacer es restar. Y aquí tener cuidado en algo. Y aquí tener cuidado en algo. De acá, ¿cuáles son las que tienen igualdad? De esta tabla, ¿cuáles tienen igualdad? El 2 y el 1 y el 0. El 2, el 1 y el 0. Se le escuchó lejito, pero sí son esos, ¿verdad? El 0, el 1 y el 2. O como dijo él, el 2, el 1 y el 0, que lo mencionó al revés. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Y restamos entonces. Restamos en forma consecutiva. El 0 tiene la igualdad acá, entonces restamos el 0.25 menos el 0, el dato anterior, porque es acumulado. Básicamente lo que estamos haciendo es un salto que hay aquí. Estoy poniendo el cursor ahorita, no sé si lo logran ver. Hay un salto, el 0.25 menos el 0. O sea, restamos este salto. Entonces acá sería 0.25 menos 0. Nos da 0. La igualdad x es 0 y la probabilidad es esta diferencia. Ese salto que aparece aquí en su gráfico. Entonces, cuando x es 0, la igualdad acá, su probabilidad es 0.25. Acá tenemos otra igualdad en 1. Entonces, cuando x es 1, restamos este valor numérico menos el dato anterior, es este salto que está acá. No estoy colocando ahorita el cursor. ¿Cuál sería la probabilidad? Pues 0.75 menos 0.25, que nos da como resultado este valor numérico. Y finalmente tenemos una igualdad acá en 2 y restaríamos 1 menos 0.75. La probabilidad 0.25. Con esto podemos hacerlo en un sentido o en su defecto en el otro sentido, sin necesidad, espero que lo hayan logrado ver, del gráfico, ¿verdad? Sin necesidad del gráfico. En un sentido, el que colocábamos antes, lo voy a colocar acá, sumábamos. Aquí sumábamos. En el sentido opuesto, en el que tengo el curso ahorita, lo que hacemos es restar. Y hay que tener presente lo de las igualdades. Se supone que la igualdad debe de estar en el límite inferior del intervalo. No sé si estamos de acuerdo. Ok, supongo que sí. Yo tengo una duda. Dígame. Había comentado usted en el ejercicio anterior de que entre 0 y 1 no habían valores, pero en este caso sí hay, entonces. O sea, en el caso de la probabilidad. Me interpretó mal. Le voy a otro caso acá. Lo que existe es un evento imposible, entonces la probabilidad es 0. La probabilidad es 0. Y acá lo que estamos haciendo es sumando probabilidades. O sea, como la probabilidad acá entre 0 y 1, los valores que mencionó usted, la probabilidad es 0, porque el evento es imposible, la acumulada va a existir. Es más, el gráfico, por eso comencé con esto, el gráfico es lo que está en rojo. Aquí el dominio son lo real. Acá el gráfico es todo lo que está en rojo, no únicamente los puntos. Ok. Igual acá abajo. El gráfico es lo que está en rojo. O sea, el eje está en azul. Por eso le coloqué valores
colores, perdón, un poquito diferentes para poderlos distinguir. No sé si se aclara la duda. Sí, Lee, gracias. Ok, bueno. Borro los dibujos para que no me aparezcan en la siguiente página. A ver, puso... pero no se borraron los dibujos. Dos términos que se suelen utilizar mucho en las distribuciones de probabilidad son lo que vamos a conocer como esperanza matemática y varianza, que está un poquito más adelante. La esperanza matemática se suele conocer, este es el término que se suele utilizar más en funciones de probabilidad. Funciones de probabilidad. Pero, bueno, lastimosamente aquí no se vio algo que se conoce previo, que se quitó algo antes. Se suele ver también como media, perdón, o promedio, pero el término más utilizado es esperanza matemática. Y es el valor, el nombre casi lo indica, que se espera obtener al realizar al experimento, ¿verdad? Y se suele representar con una letra griega, letra mu, es una letra m, es una letra griega, y se define así, como una sumatoria de x. X es el valor que toma la variable aleatoria. X es el valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de esa variable aleatoria. Generalmente, el término que se coloca entre paréntesis acá, entre la E, que da a entender esperanza matemática, ese término que se coloca aquí es el que iría su valor numérico acá, ¿verdad? En la sumatoria. Y otro término muy asociado es que se conoce, bueno, que vamos a conocer como varianza. Como varianza. La varianza se dice que es una medida de dispersión. ¿Qué tan regado están los datos? ¿Qué tan regado están los datos? Y se suele definir así. Se suele definir así. Bueno, primeramente representarlos con la letra B. La esperanza con la letra E y varianza con la letra B. Muchas veces se suele utilizar letras griegas. Para la esperanza, como mencionábamos previamente, la mu, y para varianza sigma. Es una S griega. Y esta se define así como la esperanza de x menos la media, o sea, habría que encontrar la media previamente, al cuadrado. Y como mencionaba, lo que se coloca entre paréntesis, bueno, acá está entre corchetes, en la E es lo que multiplica a la distribución, a la probabilidad. Y hay una propiedad, acá por tiempo y la forma de la clase, hay una propiedad donde se demuestra que esto es igual a esto de acá. Entonces, muchas veces se suele utilizar más esta segunda fórmula, aunque la varianza se define así. Bueno, se suele utilizar más esta segunda fórmula. Con esa segunda fórmula al extremo es que nos vamos a quedar. Muy asociado con el término de varianza, hay algo que se conoce como desviación estándar o desviación típica. Es la raíz de esto, o sea, quitarle el cuadrado a sigma. Entonces nos queda esta expresión. Estos dos términos los vamos a utilizar bastante. Bueno, media y desviación son los que más vamos a utilizar, pero generalmente se suele encontrar primero la varianza y posteriormente la desviación estándar, ¿verdad? Ok, tomemos el mismo ejemplo de antes, Este era el valor de X, me refiero al lanzamiento de las monedas. Muy a lo Poncio Pilatos. Tomé esto para que me cupiese en la diapositiva y no fuese tan larga la tabla. ¿Verdad? La esperanza lo representábamos con la letra mu, con la letra esta, y se define como X por P. Aquí le quité lo de los índices por lo del espacio, pero creo que es entendible, ¿verdad? Sumamos el valor de X, el valor que toma la variable aleatoria y la probabilidad correspondiente. Entonces, acá sumaríamos 0 por 0.25, lo que tenemos acá, el asterisco acá, cuando hice la diapositiva se quedó con eso, más sumatoria, X toma el valor de 1 por su probabilidad, término que tenemos acá, y finalmente 2 por 0.25. La media es 1, media, pero también vamos a conocer más utilizado
como esperanza matemática. Entonces, al momento de realizar el experimento, se espera que se obtenga una cara, ¿no? Una cara. Aquí una observación. Si quizás el experimento lo hacemos 3 veces, la media salga diferente y no sea un valor entero. Pero eso es como un promedio. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Y si queremos encontrar acá la varianza, pues la varianza podríamos encontrarlo con esta fórmula, pero se simplifica mucho si hacemos uso de esto de acá. Entonces sería encontrar primeramente la esperanza de x cuadrado. Como acá colocamos x cuadrado, sería x cuadrado por p, o sea, 0 cuadrado por 0.25, más, es una sumatoria, 1 cuadrado, el valor de x es 1 por 1 cuadrado por 0.5, lo que tenemos acá, más 2 al cuadrado por 0.25. Entonces, ese término sería la esperanza de x cuadrado, nos da 1.5. Con esto, la varianza es la esperanza de x cuadrado menos la media al cuadrado sería 1.5, el resultado que tenemos acá, menos el 1, es la media que habíamos encontrado previamente. Me refiero a esta parte de acá, ¿verdad? Que nos da 0.5. Esa parte de la varianza o media son dos términos que vamos a utilizar bastante. Quizás ahorita no se les vea uso o cuál es la importancia que nos da, pero sí son dos expresiones que se utilizan muchísimo. Hay ciertas propiedades que cumplen eso del valor esperado. Hay ciertas propiedades que cumplen eso del valor esperado. Tenemos dos variables aleatorias. Lo que está en rojo son las variables aleatorias y dos constantes. Recordemos que las variables son como una función. Son una función. Decíamos al inicio, es una función que asocia un resultado del espacio muestral, un número real. Entonces, las variables son funciones. Pues básicamente el valor esperado de una constante es constante. El valor esperado de una constante por la variable aleatoria, esa constante podemos sacarla. Igual acá, es una forma que es la fórmula que se suele utilizar más, que se conoce como linealidad. Como la constante A es constante, podemos sacarla. Lo que nos quedaría nada más aquí es el valor de la variable aleatoria. El valor esperado de AX más B, como X es variable aleatoria, función, es lo único que nos queda dentro del valor esperado. Y también hay algunas propiedades de la varianza, ¿no? Que la varianza de una constante es 0. Y acá, ojo, esta es una propiedad que vamos a utilizar bastante. La varianza de una constante por X es A al cuadrado. No es linealidad como sucede acá, no es ni linealidad como sucede acá, sino que como la esperanza de la constante al cuadrado por el valor de la varianza. Son propiedades que vamos a utilizar bastante. Ok. ¿En qué se suele utilizar una función de probabilidad? Aquí la tabla está en forma de filas o renglones. En forma de filas o renglones. Se nos dice que la siguiente tabla muestra una función de probabilidad para una variable, número, cantidad. Como es discreto, deberá de ser cantidad de personas que solicitan un permiso en el trabajo para un tratamiento innecesario al hospital. Generalmente, como decimos acá popularmente, van del doctor buscando una incapacidad. Algo más o menos así. Okay. Y hay algunas preguntas formuladas. La primera de ellas, hallar la probabilidad de que X sea igual a 5. Ok, voy a retroceder. En esta tabla, este es el valor de X. Aquí está en forma de renglón, no de columnas, como le vimos previamente. Este es el valor de X y este de abajo es
la probabilidad correspondiente. Por eso le colocamos acá X y P. Cuando X es 1, su probabilidad es 2. Cuando X es 2, su probabilidad es 0.3. Es decir, cuando haya dos personas, X es 2 acá, que solicitan permiso sin necesitarlo, la probabilidad es 0.3. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces tenemos la primera de las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 5? Este tipo de representación es la que le mencionaba que me hizo falta ya. La probabilidad de que X sea igual a 5 es este valor numérico de A, desconocido de manera inicial. Ahora bien, como es una función de probabilidad, ¿qué debe de cumplir? Función de probabilidad de lo que mencionamos muy al inicio. La suma de las probabilidades, bueno, como es probabilidad, perdón, de manera inicial, todos deberán de estar entre 0 y 1. Y la suma de las probabilidades deberá de ser 1. ¿Verdad? La suma de las probabilidades deberá de ser 1. No sé si estamos de acuerdo. Después tenemos 0.1, el primer caso. Perdón, 0.01 más 0.1 más 0.3 más 0.4 más 0.5, son los valores de X correspondientes, más el valor de A desconocido. Y todo eso deberá de sumar 1. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Resolvemos. A deberá de ser 0.09. ¿Sí? Y si tuviésemos algo así, la probabilidad de que X sea menor que 2, ¿cómo lo encontraríamos? ¿Qué valores puede tomar X? Bueno, realmente X puede ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 8, menos 1000. Puede ser 1.4, 1.8. Pero estos que suelen aparecer en la tabla son los valores donde la probabilidad es diferente de 0. ¿Qué valores tendríamos acá que sean menores que 2, que tienen probabilidad diferentes menores que 0? Porque aquí esta es una probabilidad que nos están pidiendo para, en este caso, acumulados. ¿Cómo lo encontraríamos? Sumando la probabilidad de 0 y 1. ¿No sé si están de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Bueno, sumando la probabilidad, como bien decía él, de 0 y 1. Y acá pues hemos sustituido numéricamente los valores, nos da 0.11. ¿Y este caso? ¿Qué valor tendríamos que sumar acá? 0, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No. Fíjese la desigualdad. Perdón. 3, 4, 5. 3, 4 5. y 5. ¿Sí? Sería 0.59. Y si nos pidiesen la media y la varianza, ¿qué tendríamos que hacer? La media, aquella fórmula que vimos previamente. Voy a retroceder porque creo que no las... Esta de acá. Media. Esta de acá. La misma. Entonces tenemos que sumar el X con el P y para la varianza, esta de acá. ¿Sí? Ok. Avanzo rápido hasta donde habíamos llegado. Para la media, tendríamos que sumar X por la probabilidad. 0 por 0.01. El valor de X es este, su probabilidad es este. X es 1, su probabilidad es 0.1. X es 2, su probabilidad es 0.3 y así sucesivamente. ¿Verdad? Toda esta suma nos da como resultado 2.75. Esa sería la media. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, ok. Aquí me detengo en algo. Me detengo en algo. No siempre la media es un valor de la tabla de acá. ¿Y por qué nos aparece decimal? Ok.
esta media es en sí un promedio. Esta media es en sí un promedio. Imaginémonos, voy a tomar algo así. Imaginémonos que el lunes son 3 personas lo que necesitan permiso. El lunes, 3 personas que piden permiso. El martes son 2 personas lo que piden permiso. 2 personas. El lunes 3 y el martes 2. ¿Cuál es el promedio de esos 2 días? Promedio de los 2 días. ¿Cuál sería el promedio? No les creo. Está mi pierna. No me dio el internet, no le escuché qué es lo que dijo. Bueno, les preguntaba, si el lunes 3 personas solicitan permiso y el martes 2 personas solicitan permiso, porque habla aquí de personas que piden permiso, ¿cuál es el promedio de esos 2 días? 5 medios. 5 medios. Que es 2.5, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Eso es valor esperado, es un promedio, por eso no necesariamente es un valor entero. Si el miércoles son 3 personas que solicitan solicitan permiso, ¿cuál sería el promedio? Entonces se toma en cuenta los 3 días. La media es un promedio. Valor esperado es un promedio, por eso no necesariamente este valor tiene que ser un número entero, porque es un promedio. No sé si lo logran ver. Les hago el comentario porque allá en el periodo pasado alguien me dijo así, que vamos a partir una persona por la mitad. 2.75 personas. Eso es ilógico, ¿verdad? O sea, me refiero a ilógico de partirlas. No, es que esto en sí es promedio. Promedio, como acá es por días, y se supone que esto en infinito es que nos va a ir dando el valor de la media. No sé si queda claro el por qué no es un entero siempre, porque es un promedio, por eso consultaba. Si el lunes son 3 y el martes son 2, el promedio es 2.5. No sé si está claro la parte de la media. Sí, Lick. Ok. Sí. Para la varianza conviene encontrar esto. Este primer término es la esperanza de x cuadrado. O sea, el x cuadrado por p menos la media encontrado previamente. ¿Verdad? Aquí ya lo tengo exageradamente simplificado, únicamente el resultado. Pero básicamente, este primer término, esta sumatoria, es que dijésemos 0 cuadrado, x es 0 y la probabilidad 0.01. O sea, x cuadrado por p más, es una sumatoria, 1 cuadrado por p, 0.1, más 2 cuadrado por p, 0.3. Toda esa suma nos da como resultado 8.75. 8.75. Menos la media que se encontró previamente, que era 2.75. ¿Sí? Bueno, la media que se encontró previamente, que era 2.75. No sé si estamos de acuerdo. Repito, quizás con lo que tenemos hasta ahorita, esta parte de la varianza se vea media típica, pero sí es uno de los términos que en la práctica se suele utilizar mucho. Aquí estamos considerando de manera inicial más las definiciones, las fórmulas, y posteriormente vamos a verle alguna interpretación, sobre todo a este de acá, que involucra con errores que vamos a considerar más adelante. No sé si el ejemplo está claro. ¿Sí? Bien, supongo. Consideremos ahora un caso continuo. Todo lo que vimos anteriormente es referente a casos discretos. Ahora vamos a hacer referencia a casos continuos. ¿Recuerdan cuando una variable era continua? Bueno, cuando la variable salía de una medición. El discreto, la variable sale de un conteo. La variable sale de un conteo.
no se utiliza mucho el concepto este de función de probabilidad, sino que suele aparecer más función de densidad. Función de densidad. Función de densidad. Y acá lo que se suele utilizar como función de densidad es cierto tipo de expresión. Esta es la más utilizada, por eso tomé el gráfico acá. Referente a probabilidad es el área, ¿verdad? Es el área. El área bajo esta curva, aquello que nos enseñaban allá en cálculo, área bajo la curva, pues una de sus muchas utilidades es referente a probabilidad. Y es que el área deberá de ser igual a 1. El área bajo la curva. La probabilidad, bueno, trato de ubicarme por acá, en un intervalo cualquiera va a ser el área que se encuentre bajo la curva. Entonces, acá si nos dijesen para el caso, la probabilidad entre A y B, tendremos que dar el área bajo la curva, lo que está sombreado. Y una propiedad muy importante es lo que tenemos acá, que la probabilidad en un punto resulta ser 0. Más adelante vemos el por qué. Pero la probabilidad en un punto, en el caso continuo, es 0. La probabilidad, bueno, acá está muy asociado el término de error, el término ese de error. En el caso continuo, sale de una medición. Entonces, las mediciones, hay una, sobre todo en física se utiliza mucho esto, la medición nunca es exacta. Nunca es exacta, sino que hay un punto 0,00000 allá de error, porque nunca es exacta. Entonces, como la variable nunca es exacta, en una medición se suele decir que la probabilidad en ese punto va a ser 0. Esta es una propiedad muy importante en el caso continuo. Decíamos que ya no se habla de una función de probabilidad, sino de una función de densidad. Y acá sí se suele utilizar más la letra F, minúscula. El P era función de probabilidad, discreto. Acá F minúscula, ¿verdad? F minúscula. Y esta función debe de cumplir 3 condiciones. Bueno, 2 condiciones y una nos da cómo hallar la probabilidad. La función debe de ser positiva, ¿verdad? No debe de estar entre 0 y 1 necesariamente. Sí que debe de ser positiva. El área, que es lo que nos va a representar probabilidad, debe de ser 1. Recordemos que el área bajo la curva, como la función es positiva, es la integral de menos infinito a más infinito. Debe de ser 1. Y la probabilidad en un intervalo la vamos a encontrar, como mencionábamos previamente, como la integral de a a b de la función. Bueno, nos enseñaban allá en cálculo que una de las aplicaciones iniciales para de la integral definida era precisamente área bajo la curva. Estas son las condiciones que se deben cumplir en el caso continuo. Se habla de función de densidad, se suele utilizar más la función f minúscula, con estas condiciones. Bueno, una propiedad muy importante. Ok. No sé si recordamos, la probabilidad en un punto, la que mencionábamos previamente, tiene que ser 0. La probabilidad en un punto tiene que ser 0. Entonces, y sobre todo, creo que en cálculo 2 es donde se ve ahora aquello de las integrales impropias. Si no incluía el intervalo, le agregábamos un épsilon y ese épsilon lo hacíamos tender a 0. No sé si lo recuerdan. Entonces, acá es indiferente si el intervalo es abierto en los dos extremos, si solo es abierto, perdón, cerrado, acá están cerrados los dos, cerrado en los dos extremos. Si es cerrado en un extremo, abierto en el otro, puede ser el inferior o el superior, o abierto en los dos extremos. La probabilidad siempre va a ser la integral. Allá nos enseñaban, creo que es en cálculo 2 donde se suele ver ahora las integrales impropias. Para el caso, si acá es cerrado, abierto, perdón, en A,
le restábamos, le sumábamos un épsilon. Y ese épsilon lo hacíamos tender a 0. Si acá es abierto en B, le restábamos otro épsilon. Y esos épsilon, con unos límites, lo hacíamos tender a 0. Pero de manera general, en un caso continuo, aplicando la probabilidad, es indiferente si los intervalos son ambos extremos del intervalo cerrados, abiertos, ambos o únicamente uno de ellos. ¿No? Okay. En el caso discreto, definíamos función de probabilidad acumulada igual a K. Se suele definir como función f de x, se suele utilizar ya la f mayúscula como acumulada, como la integral. Allá sumábamos probabilidades. Aquí lo que sumamos es probabilidad, pero esa probabilidad es área. Entonces lo hacemos desde menos infinito hasta el valor de x. Y algo importante es formalismo matemático. Eso sí nos lo mencionan bastante en cálculo. Que la variable de integración no puede ser límite. Entonces, generalmente acá se le suele cambiar la letra para que la variable de integración no sea también límite de acá. Pero es el f, este f que mencionábamos acá, el que integramos. Es puro formalismo matemático, muy importante, eso sí, de que la variable de integración no sea límite. Por eso se le suele cambiar aquí la letra. Y si tenemos el f mayúscula, bueno, acá con el f minúscula, encontramos el f mayúscula, pues como una integral del cálculo, pues sentido contrario, teniendo el f mayúscula, podemos hallar el f minúscula derivando. Ilustramos esto con un ejemplo. Okay. Imaginémonos algo así. Imaginémonos algo así, esperando que cargue la página. Hay una variable aleatoria, es continua, el tiempo es continuo, el tiempo no lo contamos, el tiempo lo medimos, eso hace que la variable sea continua. Y habla de cuánto un estudiante tiene que esperar para sacar un libro. La función está dada por esta expresión, ¿verdad? Recordemos que el dominio debe de ser los reales. Debe de ser los reales. Y tenemos ciertas preguntas que nos formulan acá, o términos que nos piden a encontrar. De manera inicial, el valor numérico de K. Hay un término desconocido K aquí. Tenemos K por X por 2 menos X. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, si recordamos de las dos propiedades que mencionábamos acá, estoy retrocediendo un poquitito. SF debe de ser positivo. La integral en todo el dominio desde menos infinito a más infinito deberá de ser 1. Y cualquier probabilidad que queramos encontrar en un intervalo, pues integramos ese f minúscula sobre el intervalo. Ok, vámonos entonces al ejemplo. Vámonos entonces al ejemplo. Sabemos esto de acá. Ok. He colocado un pequeño gráfico ahí para darnos una idea de qué es lo que tendríamos que hacer. No es tan necesario, pero al menos para ilustrar de manera inicial. Tenemos que integrar desde menos infinito a más infinito. O sea, tenemos que integrar desde aquí, desde menos infinito a más infinito. Y lo que integramos es f. De acuerdo a cómo se define f, si la variable está entre 0 y 2, la función es kx, la ecuación kx por 2 menos x, lo que tengo acá. Y dice 0 en caso contrario. Bueno, el caso contrario hace referencia si la variable no está entre 0 y 2. Entonces, la función acá es 0, la función acá es 0. No sé si estamos de acuerdo. El grafiquito este me ayuda mucho para lo que vamos a hacer. Y colocamos esto con aquella fórmula de una de las propiedades que nos enseñaban en cálculo de integrales. Como la integral debe de ser desde menos infinito a más infinito, convenientemente lo colocamos así, de menos infinito a 0. La primera de ellas, espero no haber cometido un error acá, de menos infinito a 0, más
de 0 a 2. La segunda de las integrales, más de 2 a más infinito. En vez de colocar la integral de menos infinito más infinito, la colocamos como suma de integrales. Como suma de integrales, una propiedad que nos enseñaban allá en cálculo. Y cuando ya hemos hecho esto, sustituimos la función según el intervalo que tenemos. De menos infinito a 0, la función es 0. Entonces, sustituimos la función acá. De 0 a 2, la función tiene esta expresión. De 0 a 2 tiene esta expresión. Más, acá hay un error, acá hay un error. Acá debería de ser 2. Creí que eso sí lo había corregido. No sé si ven el error, ¿verdad? Aquí debe ser de menos infinito a 0, mucho copy-paste. De 0 a 2, acá debe, lo estoy tapando ahorita, debería de ser 2. Sí, 2 a más infinito. Sí, sí. Ay, disculpen, ya le vi. Aunque no crean, lo revisé y supuestamente no habían errores. Estoy anotando acá en 2, en un ejemplo. Bueno, con la corrección acá, que debe de ser 2, ¿verdad? Debe de ser 2 aquí. En ese intervalo la función es 0. Integramos, acá nos queda 0. Aquí integramos en x. Integramos en x. Sustituimos como una integral definida los límites y nos queda 4/3 de k. Toda la integral debe de ser 1. Toda la integral debería de ser 1. Entonces, todo esto deberá de ser 1. K es entonces 3/4. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Permíteme, estoy anotando la página del error para acá. Integral de 2. Okay. Ok, esta es la función. Esta es la función. Bueno, aquí ya está sustituido como pedían encontrar el valor de K. K es 3/4. De ahí tenemos, nos piden la probabilidad entre 0.5 y 1.5. La probabilidad entre 0.5 y 1.5. Como mirábamos, es indiferente si los intervalos son abiertos o son cerrados. Integramos la función, la que tenemos acá, dentro del intervalo sobre el cual nos piden la probabilidad. Bueno, aquí solo está el resultado, ¿verdad? Es de encontrar la integral, la antiderivada y evaluar en 1.5 y en 0.5. La probabilidad en el caso continuo es una integral. En el caso discreto era una suma, si era en un intervalo. Para acá resulta ser una integral. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok, veamos lo otro que nos pedían. La acumulada, el F mayúscula, que se define así. Repito, se le suele cambiar la letra variable para que esa, que es la variable de integración, no sea de límites. Por eso acá en el gráfico no le puse KT, no le puse el 3/4 porque como hay varios gráficos, me iba el 3/4 al ser fracción, me iba a llevar mucho espacio. Pero recordemos que el K era 3/4. Okay. Me refiero a la diapositiva completa. Y hacemos una especie de barrido, muy parecido como cuando hicimos en el caso continuo. Ok, consideremos así. Si la variable es menor que 0, la integral es sobre lo que está en azul. La integral es sobre lo que está en azul. Espero no haberme confundido acá. Integramos la función de menos infinito a x. La función de menos infinito a x. Como integramos en lo que está en azul, la función en eso es 0. Entonces el F mayúscula resulta ser 0. No sé si estamos de acuerdo. Es como el ejemplo que hicimos antes, donde sumábamos aquella probabilidad de lanzamiento de monedas desde menos infinito hasta cierto valor. Como las probabilidades eran 0, por eso nos quedaba ahí 0. Consideremos segundo caso. Si la variable se encuentra entre 0 y 2, entre 0
y 2. Integramos en el azul. Esta es la condición. Integramos en la parte de azul. Y convenientemente, así como antes, separamos la integral que comience de menos infinito hasta x en dos integrales. De menos infinito a 0, la primera de las integrales, y la otra de 0 a 2. Por eso conviene, a menos que para ilustrar gráficamente cómo es la necesidad de descomponer las integrales, porque la función cambia de ecuación según el intervalo. Entonces, la integral de 0, de menos infinito a 0, la función es 0. De 0 a x, de 0 a x la función es esta. Entonces, 3/4 era el valor de k que teníamos antes por 2 menos t d dt. Y repito de nuevo, se suele cambiar la letra de integración para que esta letra variable no sea también límite de la integral. Nos da este valor numérico. Esta sería la función si x se encuentra entre 0 y 2. Y finalmente, si x es mayor que 2. Acá. Este es el gráfico. Y de nuevo, descomponemos la integral que debería de ser de menos infinito a x como de menos infinito a 0. Ahí cambia la ecuación. De 0 a 2 y convenientemente de 2 a x. O sea, integramos sobre lo que está en el color azul. No sé si lo logran distinguir. ¿Sí? Sí. Ok. Y sustituimos. De menos infinito a 0, la función es 0. De 0 a 2, pues integramos. La función es esta. 3/4 de t por 2 menos t. Y de 2 a x, la función es 0. Y esa integral nos da como resultado 1. ¿Verdad? Esa es bueno. Y acá tomamos los resultados. Si x es menor que 0, la función es 0. El f mayúsculo. Si está entre 0 y 2, es 1/4 de x cuadrado, 3 menos x. Y si es mayor que 2, es 1. ¿No? Esto de acá. No sé si estamos de acuerdo. El f minúsculo, el f mayúsculo. ¿Sí? Sí. Ok. Acá hay un ejemplo. Aquí sí hago la observación. Este es un ejemplo típico. Apareció en un examen hace tiempos. Pero en el ejemplo no está el procedimiento. Pero es básicamente lo que hicimos antes. Si nos fijamos bien, hay una función. Aquí la variable es y. Cambié de letra variable porque según el texto que consulten, puede aparecer X y Y, son las letras más comunes. Así como en algunos, para los eventos utilizaban más comúnmente las primeras letras del alfabeto, según el texto, en probabilidades, para variables aleatorias, algunos usan X y otros usan Y. Habla de una gasolinera, cuál es la demanda, y la ecuación es esta de acá. La ecuación es esta. Y de manera inicial nos piden hallar F mayúscula. F mayúscula. ¿Qué tendríamos que hacer? Integrar esto. ¿Verdad? Entonces, convenientemente, no está aquí. La observación no está aquí, pero como nos piden el F mayúscula, algo similar a todo lo que hicimos acá. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Recalco que no está solo está el resultado, pero algo similar a todo lo que hicimos acá. ¿Verdad? Ok, se obtiene esa cantidad, se obtiene esa expresión. Tendríamos que integrar de menos infinito a 0, cuando la variable está acá, igual acá. ¿Verdad? Igual acá. Y aquí, muy convenientemente, coloqué algo. Aquí, muy convenientemente, coloqué algo. No sé si se recuerdan el caso discreto. En el caso discreto, todos los de aquí llevaban la desigualdad. No sé si lo recuerdan, que hasta les mencionaba que la gráfica se parecía un poquitito a aquel escalón, a la menor entero. No sé si lo recuerdan.
Sí. Ok. Sí, Pero sí, sí. acá, si se fijan bien y muy intencionalmente, es más para demostrar ciertas cosas, algo. Aquí tenemos menor o igual, menor o igual. O sea, aquí están en los dos extremos, aquí el mayor está en el otro y esto. Y es que aquí hay una condición adicional en el caso discreto. Y es que la función es continua. Este F mayúscula es continua. Perdón, en el caso continuo. En el caso continuo. Estamos en el caso continuo. Este F mayúscula es continua. Ok. No sé si recuerdan o retrocedo la página, pero el gráfico aquel no era continuo. ¿Se acuerdan que había como una especie de graditas? Ahí la gráfica no es continua, en el caso discreto. Pero en el caso continuo, valga la redundancia, esta función es continua. O sea, si es continua, propiedad de cálculo que nos enseñaban por allá, el límite por acá, para valores un poquitito menores que y, tendría que ser igual al límite por acá para valores un poquitito mayores que y. ¿Estamos de acuerdo? Propiedad de límites laterales que nos mencionaban allá en cálculo. Entonces, lo podemos ver rápidamente así. Si y es 0, un poquitito menor que 0, el límite lo encontraríamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Es 0. Sí. Sí. Es un poquitito mayor que 0, lo encontramos aquí. El límite es 0. Sería 0 cuadrado entre 2. En 1. Para valores un poquitito menores que 1, el límite lo encontramos acá. Nos da un medio, sería 1 cuadrado entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Para valores un poquitito mayores que 1, lo encontramos aquí. Para valores un poquitito mayores que 1. ¿El límite cuánto es? ¿A poco? ¿Cómo llamamos el límite? ¿Cómo llamamos el límite aquí para valores un poquitito menores que 1? Sustituíamos. La idea inicial de hallar un límite, lo primero que generalmente hacíamos era sustituir. Entonces, si x es un poquitito menor que 1, sustituimos acá. 1 cuadrado sobre 2. Si x es un poquitito mayor que 1, estamos en este intervalo. ¿Sí o no? Sustituimos. 1 menos un medio nos da un medio igual, el mismo valor numérico. Y hallamos el límite en 1.5. Si la variable y es un poquitito menor que 1.5, un poquitito menor, estamos en este intervalo de acá. Evaluamos. Nos da 1 menos 1.5, perdón, 1.5 menos un medio nos da 1. Y si x es un poquitito mayor que 1.5, estamos aquí. Es 1. No sé si lo logran ver. En el caso, valga la redundancia, continuo, esta función es continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sería bueno, espero que lo hagan, que traten de hacer el problema, teniendo el F minúscula, encontrar el F mayúscula. No sé si estamos de acuerdo en que lo hagan. No, espero que sí. Ahora, quiero ilustrarles algo adicional. Intentaré. No, eso es para que lo hagan. Ejemplo. Bien, voy a retroceder algo acá. Para hallar este F mayúscula, integramos. Si tenemos el F mayúscula y queremos el F minúscula, ¿qué creen que tenemos que hacer? Lo mencionamos antes. Estoy retrocediendo. Derivar. Derivar, correcto. Estoy retrocediendo donde lo mencionamos. Acá. Si tenemos el F mayúscula, estoy esperando que cargue. Si tenemos el F mayúscula, lo podemos derivar para obtener el F minúscula. Entonces veamos con ese resultado. Okay. Acá.
Ok, me voy primero, ya cargo, me voy primero a esta definición. Miren, si Y está entre 0 y 1, si Y está entre 0 y 1, el F minúscula es Y. Si Y está entre 0 y 1, si Y está entre 0 y 1, derivamos. Derivando esto, ¿cuánto nos da? Y, lo que tenemos acá. Si Y está entre 1 y 1.5, si Y está entre 1 y 1.5, derivamos esto de acá. ¿Cuánto nos da? El 1, ¿no? Ok. Y vámonos a los extremos, a la que está en la parte de arriba, en este de acá, y al que está abajo, en este de acá. Si Y es menor que 0, el F mayúscula es 0. Derivando, ¿cuánto nos da? 0. A este de acá. O sea, este Y menor que 0 y Y mayor que 1.5 es en cualquier otro valor que aparece aquí. Y en el otro caso, si Y es mayor que 1.5, tendremos que derivar el 1. Tendremos que derivar el 1. Derivando 1 nos da 0. 0. Igual en el caso de arriba, en el que del ejemplo que hemos visto anteriormente. Si derivamos esto, deberíamos de obtener, estoy con el F mayúsculo. Si derivamos esto, deberíamos de obtener esto de acá. ¿Sí? Ok. En el ejemplo que estamos considerando, hay una probabilidad entre 0.5 y 1.2. Esa probabilidad la encontraríamos con lo que mirábamos previamente integrando en el intervalo. O sea, tendremos que integrar de 0.5 a 1.2. ¿Estamos de acuerdo? Así decíamos que encontramos la probabilidad. Y acá hay algo que se suele utilizar mucho. Okay. Veamos ese gráfico. La integral tendríamos que hacerla de 0.5 a 1.2. Entonces, si consideramos estos intervalos, básicamente el 0.5 a 1.2, no sé si lo logran ver, es como una diferencia de intervalos. Bueno, los colores, bueno, según la pantalla, porque supuestamente había colocado colores aquí, tendríamos que restar. Sí, se miran. Se miran, ¿verdad? Se distinguen. El intervalo que va de menos infinito a 1.2, restar el intervalo que va de menos infinito a 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Algo así. Bueno, aquí los colores que andaba buscando era que los intervalos, la integral coincidiera con el color acá, pero nunca los encontré tal, pero más o menos parecidos. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. ¿Sí? Ok. Voy a retroceder la página, pero fíjense en algo. El que está en verde es la integral de menos infinito a 1.2. El que está en verde, de menos infinito a 1.2. El que está en café es de menos infinito a 0.5. Ok. Lo tienen presente porque voy a retroceder la página. Bueno, a esta fórmula de acá. Donde estoy colocando el cursor. Esa fórmula que necesito. La integral es de menos infinito a x. La integral es de menos infinito a x es el f mayúscula evaluada en x. ¿La ven, verdad? La integral de menos infinito a x es la f mayúscula evaluada en x. No sé si estamos de acuerdo. Ok. Eso acá. Eso acá. Bueno, nada más que acá la letra Y. Esto que está de menos infinito a 1.2, ¿qué es?
El F mayúscula evaluado en qué? En Y. No. Voy a retroceder. Solo voy a dejar la fórmula. Esta fórmula de acá. Solo que ahí. ¿Qué es? Miren, cuando evaluamos, cuando tenemos una integral y la integral es definida, la variable desaparece. O sea, si integramos t, le cambiamos acá porque es formalismo, la variable desaparece. O sea, este f mayúscula depende de x. X es el límite superior de la integral. No sé si lo vemos. Es el límite superior de la integral. ¿Sí o no? Sí, Ok, sí. me voy a la fórmula de acá. Este f, olvidémonos de la letra. Este f la estamos integrando desde menos infinito a 1.2. ¿Qué es eso? Es aquella fórmula que nos da el f mayúscula evaluado en límite superior. Es f de 1.2. No sé si estamos. Y el otro de acá, el que está en café, la integral va de menos infinito a 0.5. Entonces, integramos el f de menos infinito a 1.2 es el f mayúscula en 1.2. Y esta, como la integral llega hasta 0.5, es el f minúscula evaluada en 0.5. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. En general se tiene eso. En general se tiene eso de acá. Teorema fundamental del cálculo. La integral en un intervalo resulta ser la antiderivada evaluada en los límites superior menos la evaluación en el límite superior. Entonces, si tenemos esto, si tenemos el f mayúscula, y queremos probabilidad, no es necesario integrar, sino que evaluar directamente. No sé si lo logran ver. La propiedad fundamental del cálculo. Ilustrado primero y llevado después a la fórmula general. Repito, entonces, si tenemos el f minúscula, pues integramos. Utilizo minúscula y mayúscula porque hacen referencia a distribución los dos. Si tenemos el f minúscula, integramos, pero si ya tenemos el f mayúscula, simplemente evaluamos. No sé si lo logran ver. ¿Sí? Sí. Ok. Finalmente, los dos últimos términos que mirábamos, en el caso discreto, aquello de valor esperado, también se suelen definir para casos continuos. Aquello que ya era una sumatoria, acá se transforma en una integral. Aquello, repito, que allá era una sumatoria, acá se transforma en una integral. Y se define así. Allá era sumatoria, repito, en vez de integral, allá es sumatoria, allá era P, acá es F. Entonces, de esta manera se define el valor esperado. La varianza, pues, de manera similar, es el valor esperado de X menos la media al cuadrado. Lo que coloquemos acá es lo que iría dentro de la integral. Allá era una sumatoria, repito, igual que el caso anterior, era una sumatoria, y acá es una integral, ¿no? Y conviene más esta expresión de aquí. Conviene más esta expresión de acá, ¿no? Ejemplos para ilustrar. Ejemplo para ilustrar. Tenemos un laboratorio. Hay cierto equipo que sí está funcionando. La función de densidad, se suele utilizar más densidad en caso continuo, es esto de acá. Y queremos hallar varianza y desviación. La varianza y la desviación. Ok.
Varianza es esto, lo que está acá abajo. Pero para hallar la varianza, necesitamos hallar la media primero. Necesitamos hallar la media primero, ¿verdad? Y la media, pues la fórmula la tenemos acá. Multiplicamos la función por x. En teoría, la integral va de menos infinito a más infinito. De menos infinito a más infinito. Entonces, de nuevo, si somos muy formales, paso por paso, convendría descomponer como de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Pero si ya tenemos presente lo anterior, pues integramos nada más en este intervalo. Nos da 1/3. Para la varianza necesitamos el valor esperado de x cuadrado. Y como habíamos mencionado antes, en el caso discreto, lo que coloquemos aquí entre paréntesis, lo que coloquemos acá dentro de paréntesis, es con lo que multiplica a la integral, si es continua, o a la sumatoria si es discreta. Pues como es x cuadrado, multiplicamos la función que es 2 por 1 menos x por x cuadrado. El resultado de la integral es 1/6. Y con esto, la varianza es, esta letra parece una O, se conoce como sigma, al cuadrado, sería la esperanza de x cuadrado, el 1/6 que encontramos acá, menos 1/3, el 1/3 que encontramos aquí en el caso de la media. Esta sería la varianza. Y la desviación es la raíz de la varianza. No sé si estamos de acuerdo. Está claro, Lee. Está claro. Bien, hasta aquí la clase. Bueno, hasta aquí lo hice, realmente creo. Lo que sí, para la siguiente sesión necesito algo. Solo permítame, voy a dejar de grabar esto. Licky, tenemos que descargar esa aplicación. Ah, correcto. Sí, eso es lo que iba a mostrarles acá. Solo quiero dejar de